Listo. Ahora sí, vamos a arrancar con formato condicional. Ya habíamos visto una previsualización usando el formato condicional en esta parte, ¿no? Habíamos ocupado las recomendaciones o los formatos que ya están preestablecidos de Excel, que lo que hace es hacer un cálculo intermedio entre los datos que nosotros seleccionamos para elegir los datos más altos y los datos más bajos de acuerdo a nuestra selección. Ya sea que elijamos un rango de datos, por ejemplo, en este caso, bajo una misma fila, un rango de datos de esta forma, que los elijamos bajo una misma columna o, por ejemplo, elijamos una matriz de datos, va a ser el mismo cálculo intermedio. Nos va, por ejemplo, a, nos va a resaltar los datos más altos. En este caso, por ejemplo, el dato más alto, puedo alcanzar a ver que es 758, y el más bajo pues probablemente sea por ahí de un 0 punto algo, ¿no? Un 0.14, por aquí alcanzo a ver. Entonces se darán cuenta que estos cálculos intermedios, perdón, se encuentra por acá, el 1.34. Estos datos intermedios, no sé, 1.14. Estos datos intermedios, estos cálculos intermedios, perdón, los hace de acuerdo a el número de celdas que nosotros estamos eligiendo. Pero cuando nosotros queremos hacer cálculos más personales, podemos elegir otras opciones, ¿vale? Entonces aquí vamos a comenzar con el tema como tal de formato condicional, ocupándolo de manera personalizada, una manera más correcta de usarlo. Entonces vamos a ponernos en contexto, ¿vale? Les había pedido la clase pasada que si tenían los datos de este lado, pues los borrara, ¿no? Porque se me olvidó borrarlos, los tenía por ahí, se me olvidó borrarlos. Entonces, chicos, no hagan trampas, sean honestos y borren esos datos, ¿vale? Porque quiero explicarles algo de ahí entre valores fijos, valores absolutos y relativos. Entonces, dijimos, vamos a ponernos en contexto. Tenemos aquí en esta hojita datos acerca de ejecutivos, tenemos productos vendidos, tenemos ingresos por ventas, que ahorita lo vamos a calcular, y también tenemos precios del producto, ¿vale? Entonces, vamos a imaginar que nosotros somos, por ejemplo, un supervisor de ventas y a nuestro cargo se encuentran varios ejecutivos. Entonces, salud, salud. Se encuentran varios ejecutivos, entonces nuestra chamba es ver si estos ejecutivos están llegando al margen de metas establecido por la empresa, si lo están superando o si en su defecto no la están armando y se están quedando por abajo del margen de ingreso, ¿no? De ventas. Entonces, ¿cuál creen que sea la primera chamba para llevar a cabo esta tarea? Multiplicar el precio por los productos vendidos. Correcto, multiplicar el precio por los productos vendidos. Entonces, para eso podríamos, por ejemplo, ocupar, hacerlo así como de manera, ¿qué les gusta? Manual, mecánica, multiplicando estas dos celdas, ¿no? Que es, creo, la forma en la que regularmente lo hacemos. O, por ejemplo, podemos ocupar la función producto, ¿vale? La función producto, aquí está, dice, multiplica todos los números especificados como argumentos, ¿vale? Entonces, lo que hace producto es como similar a la función suma. Lo único que vamos a pedirle de argumentos es seleccionar las celdas que nosotros queremos multiplicar, ¿vale? Y cada argumento va separado. La función producto, pues, es la función que nosotros deberíamos estar usando para multiplicar. Es sumamente sencilla. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos multiplicar? Pues bueno, queremos multiplicar, como lo comentamos, productos vendidos por el precio de los productos. En este caso, para Álvaro Ordóñez, el número de productos que vendió es 188 y el precio de cada producto, pensemos que es un único producto, son 50 pesos por producto. Entonces, el total de ingresos que generó esta persona en este periodo de ventas es de 9,400, ¿vale, chicos? Entonces, háganlo, porfa, multiplíquenlo y recorran la fórmula y me dicen cuáles son los otros ingresos por ventas, por ejemplo, de Ana Viveros o de Diego Tigre, Pitre, por ejemplo.
¿vale? Entonces háganlo y me van comentando cuáles son los resultados. Entonces, alguien que me comente cuánto le dio a Ana Viveros. 29,450. 29,450. Para Camila Osorio. 35,900. Perfecto. ¿Y qué fue lo que hiciste Pues para obtener los datos? multipliqué con el precio del producto. Fijé el precio del producto porque a veces puede pasar que se modifica. Correcto. De hecho, no a veces. Depende cómo tengamos la estructura de nuestros datos, va a ser la función de que nosotros, ¿cómo se llama? Depende cómo tengamos estructurados nuestros datos, cómo tengamos posicionada la información en las diferentes celdas, pues es la forma en la que nosotros podemos utilizar las diferentes funciones. En este caso, yo dejé como valores relativos ambas celdas. Entonces, al momento de que yo recorro esta fórmula, pues lo que va a hacer es exactamente el mismo cálculo. Por tantas filas, les recuerdo que Excel funciona como coordenadas, entonces lo que va a hacer básicamente, así como de manera muy trillada, va a decir, ok, en la celda en la que estoy posicionada, el valor de la izquierda por tantos a la derecha y hacia arriba, esos los multiplico. Entonces siempre va a mantener como ese formato. Miren, por ejemplo, la celda a la izquierda y la tercera a la derecha las voy a multiplicar, pero como la tercera a la derecha, pues no tengo nada, porque en su defecto hubiera repetido tantas veces el precio, pero para este ejemplo, pues la verdad es que eso no me sirve. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo, es a mi argumento número 2, pues lo voy a fijar. Y lo voy a fijar como un valor absoluto, ¿vale? Que no se me mueva ni hacia abajo, ni hacia izquierda o la derecha, ¿vale? Que se mantenga ahí y nada más. Entonces ya esto simplemente, pues yo lo recorro y ya tengo los datos como los quiero, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí solo es este ejemplo ilustrativo de que si a lo mejor en algún momento ustedes querían aplicar fórmulas y les pasaba eso y lo que tenían que estar haciendo, por ejemplo, es decir, ay, ok, pues tengo que estar arrastrando esto a cada uno de ellos y está como de super hueva, pues eso en realidad no era necesario hacerlo, simplemente tenían que fijar esto. Y listo, ya tenemos ahí nuestros ingresos. Entonces, ahora sí, lo que nos atañe. Ya que tenemos estructurada esta parte, vamos a agregarle un formato condicional personalizado. Entonces nos vamos aquí a inicio, a estilos y formato condicional. Y formato condicional, como vamos a agregar más de una regla, yo le voy a pedir que me dé el administrador de reglas, ¿vale? Aquí nos da algunas opciones que más adelante estaremos usando. Incluso podrían ustedes jugar con estas opciones en esta parte que les di de formato condicional, la primera hoja, la que vimos la clase pasada. Está ahí un poquito para eso, para que puedan explorar. Recuerden que después de agregarle formatos, los pueden borrar aquí en esta parte. Entonces, está para eso, para que puedan explorar estos primeros 4 opciones que ya están como prediseñadas, pero a nosotros en este momento nos interesa establecer nuestras propias, ¿vale? Entonces, de momento voy a bajar esto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo para empezar? Pues bueno, estamos hablando de que nosotros somos, vale, no me deja hasta que seleccione algo.
Aquí nos está pidiendo que hagamos una clasificación de acuerdo a los ingresos por ventas. Estamos hablando que un ejecutivo que venda un total de ingresos de 1,500, pues está en el margen aceptable, ¿no? Está llegando a la meta, no se encuentra ni abajo ni arriba, pues la armó, ¿no? O sea, digamos que si esto les da derecho a un bono, pues esta persona tiene su bono, tiene el bono porque alcanzó la meta. Si estamos hablando de una persona que la superó, probablemente diríamos que o le podríamos dar, por ejemplo, otro bono más grande, uno más, sí, más grande, porque superó los ingresos por ventas que serían arriba de 1,500, y en el caso de que haya tenido ingresos por ventas menores a 15,000, perdón, a menor a 15,000, pues no sería acreedor al bono. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte nosotros tenemos este administrador de reglas de formatos condicionales, ¿vale? Y aquí tenemos, por ejemplo, la nueva regla, ¿no? Como no tenemos ninguna otra regla, lo único que nos pide es agregar una nueva. Entonces, vamos a darle clic aquí en agregar nueva regla. Y aquí nos va dando diferentes opciones. Por ejemplo, aplicar formatos según valores. Aquí ya lo iremos viendo más tarde. Por ejemplo, celdas que contengan valores de rango superior, inferior, que es similar al que estuvimos viendo en la clase pasada. Estos que son cálculos intermedios que hace Excel para determinar de qué color, por ejemplo, debe de poner los formatos. Aquí esta nos es útil para identificar rápidamente si tenemos valores duplicados. Igual de manera visual, lo podemos ocupar, podemos nosotros identificar valores duplicados de manera visual ocupando formato condicional o de manera digamos, con datos, ocupando funciones estadísticas, ¿vale? Y esas dos las veremos cuando estemos entablando un poquito más acerca de funciones matemáticas y estadísticas. También yo creo que echaremos mano de esta función en ese momento. Y lo que nos interesa ahora mismo es esta última opción, que dice, utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces, ¿qué formato nos interesa? Bueno, pues aquí vamos a meterle una condición, un criterio con el cual vamos a determinar de qué color va a mantenernos nuestra celda, ¿vale? Pero si al igual, bueno, aquí una observación bien importante, antes de seleccionar este cuadro, ustedes debieron haber seleccionado los datos que querían afectar. En este caso, a mí se me olvidó. Entonces estoy posicionado en esta celda, ¿vale? Yo lo voy a aplicar en esta celda solo para que vean este error, y es únicamente por eso, ¿vale? Para que noten este error que estoy cometiendo en este momento porque previamente no seleccioné esta información. Entonces, yo le voy a decir a mi señor Excel que me evalúe si esta celda, por ejemplo, y aquí noten que cuando yo ocupo esta opción de formato condicional, todas las celdas me las va a poner ancladas, ¿vale? Aquí está como un valor absoluto. Entonces, a mí no me interesa que esté como un valor absoluto. Más bien me interesaría que esté fijo en la columna, pero libre en las filas, ¿vale? Entonces, yo lo voy a dejar así con un signo de pesos a la izquierda de la letra, porque para este ejercicio esto siempre se va a adecuar de acuerdo a la tarea que ustedes estén haciendo. Me interesa entonces que quede fijo de acuerdo a la columna, libre de acuerdo a la fila. Y aquí ya me dice que qué formato le quiero dar. Bueno, por ejemplo, le doy aquí clic en formato y me va a desplegar un cuadrito que ustedes probablemente ya conozcan. Es este formato de celda para darle un formato personalizado. Por ejemplo, se me ocurre que podría darle un formato en cursiva. En borde no me interesa. Y un relleno, por ejemplo, habíamos dicho que un verdecito. Yo le voy a dejar este verde. Entonces, listo, le doy a aceptar y le doy a aplicar. ¿Vale? Y pues ahí está, me lo marca, pero en realidad no me está dando lo que yo quería. Perdón, aquí no le especifiqué en cuanto. Que esto sea, por ejemplo, para que me lo marque de color verde, vamos a ponerle mayor a 9,000. ¿Vale? Aplicar y ahí está en color verde. Yo le dije que fuera mayor a 9,000, como se cumplió.
y me posicioné erróneamente en esta celda, me la marca como correcta. Pero, por ejemplo, si yo cambio de 9,000 a 10,000, que es un número que se queda abajo de lo que yo tengo, le doy a aplicar, me va a quitar el formato condicional. ¿Por qué? Porque esta celda no es mayor a mis 10,000, pero por ejemplo, si yo cambio el precio de 50 a 60, entonces sí que es mayor a 10,000 en este caso, y me marca mi celda de este color, ¿vale? Entonces, como quedamos, pues yo me equivoqué, ese no era el deber ser, y ahora sí lo vamos a poner. Entonces, solo vamos a ver si el formato sigue ahí para borrarlo. Ahí está, ya lo borré. Entonces, ahora sí, chicos, a partir de este momento, síganme. Lo anterior fue una pequeña explicación, una breve introducción a qué es lo que necesitamos. Ahora, a partir de este momento, porfa, les voy a pedir que me vayan siguiendo respecto a pasos. Entonces, primero, noten que el libro ya está inmovilizado respecto a paneles, ¿vale? Ustedes si se desplazan hacia la izquierda o a la derecha, van a notar que estos encabezados, el de ejecutivo y el nombre de los participantes, pues se mantiene ahí. ¿Vale? Porque pues es mucho más cómodo para cuando nosotros nos estamos desplazando, ¿no? Eso lo vimos en la clase pasada, igual ya está, se los había dejado en el libro, entonces es únicamente como para que le echemos un vistazo, recordar que está esa opción y pues no dejarla de utilizar, ¿vale? Es bastante útil. Entonces, ahora sí, chicos, seleccionen su rango de datos, porfa. Entonces quedamos que para seleccionar el rango de datos, pues, ¿qué hacemos? Por ejemplo, en este caso, yo me desplazo a tope hacia arriba. Listo, entonces control mayús y flechita hacia abajo. Y tengo seleccionado ya mi rango de datos. ¿Cómo lo sé? Pues bueno, por la forma en la que lo hice y porque, por ejemplo, el cabecero de la columna está en color oscuro y no en verde, igual que estos están en oscuros y no en verde, significa que tengo seleccionadas un conjunto de celdas y no toda columna o toda fila. Entonces, ahora sí, ya que tengo seleccionado el conjunto de celdas o el rango, me voy a ir aquí a formato condicional. Voy a desplazar esto para acá. Me voy a formato condicional y vamos a ir a nueva regla, ¿vale? Vamos a ir a nueva regla. Y aquí en nueva regla vamos a seleccionar la última opción, ¿vale? La última opción y yo aquí los espero. Cuando ya lo tengan, van levantando la manita para poder continuar. Listo. Perfecto, gracias. Y bueno, en lo que damos un par de segundillos más. Las siguientes bases de datos con las que vamos a estar trabajando, de hecho estoy buscando nuevas bases que sean bastante robustas. Por ahí el día de ayer encontré una de más o menos unos 35,000 datos. Quiero otras más robustas todavía para que vean la diferencia entre, por ejemplo, las dimensiones de largo o ancho de nuestras bases y que en realidad pues no importa mucho, ¿no? A lo mejor solo en cuanto a recursos, que de repente se nos pudiera llegar a trabar nuestros libros de Excel. Pero la idea al final de este curso es que no tengan ningún problema, no tengan ningún reparo en trabajar con bases robustas. Entonces, en esta parte, aquí en este punto, pues yo les pido ayuda a ustedes, chicos, aquellas personas que se encuentren trabajando, que estén haciendo una investigación o que se hayan encontrado con, por ejemplo, una base de datos bastante robusta que se les esté dificultando o estén haciendo una tarea y se les haga un poco complicado por el volumen de datos. Y si les parece y tienen, no tienen problema, que la compartan conmigo, le echemos un vistazo, me platiquen qué es lo que desean hacer con esa base de datos y pues nosotros, si no tienen ningún problema, lo podamos trabajar aquí en la clase, ¿vale? ¿Para qué? Pues para ponerle un poquito más de efectos prácticos al curso,
que sea real, que a mí me interesaría, por ejemplo, las personas que están trabajando, si pudieran, claro, es siempre opcional y si pueden compartir las bases porque obvio es información privada, pero si se pudiera, estaría increíble, ¿no? Que usáramos bases con las que están trabajando, con las que ellos ya están un poquito más familiarizados y ver qué tanto le podemos hacer, además de lo que es su trabajo, sino cómo está la estructura de datos y qué podemos hacer dentro de estos datos, ¿no? ¿Qué provecho les podemos sacar? Y bueno, terminado ese pequeño spot y esa invitación, que por ejemplo se pusieran en contacto conmigo por medio de un correíto, no sé, por aquí, por la clase, al final, algo, ¿no? Por ahí en algún correo también está mi número de teléfono, entonces el medio que ustedes consideren apropiado, por mí está excelente. Y bueno, hasta ahí termina el spot y seguimos con la clase. Entonces, ya tenemos seleccionado nuestro rango de datos y el siguiente paso es decirle a nuestro formato condicional cuál es la condición, es decir, qué queremos que se cumpla para que la celda esté de determinado color, ¿vale? Entonces, igual que lo estaba platicando hace un momento, le vamos a pedir que esta celda, y noten que en automático la pone en forma de valor absoluto. Entonces, lo que tenemos que hacer es, y aquí mucho ojo chicos, porque si ustedes noten que estoy aquí posicionado, ahí se ve como debería estar parpadeando, por ejemplo, el cursor para escribir. Si yo me desplazo con las letras, me va a hacer esto y esto me puede provocar un problema. Entonces, para yo desplazarme aquí en esta parte, tengo que presionar F2 para edición de celda. En caso de que alguien esté en laptop, tendrá que presionar la tecla fin F2 solo si su computadora se lo requiere, ¿no? En mi caso voy a presionar F2 y ya me puedo desplazar en medio de esta parte, ¿vale? Aquí ya me puedo desplazar en medio de esta parte, entonces puedo hacer dos cosas, eliminar este signo de pesos o simplemente ir presionando la tecla F4 o en su defecto fin F4 para ir viendo o dejar la opción que yo quiero, ¿no? En este caso podría dejarlo libre, que se mueva de manera libre en cuanto a filas o columnas, pero más bien me interesa dejarlo así, para que vayamos ensayando un poquito con estas formas de valores absolutos y relativos o combinados. Entonces me interesa dejarlo de esta forma, que sea la columna fija, es decir, esta parte fija y esta parte libre. Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la condición? Pues bueno, vamos a comenzar. Una de las reglas que debemos seguir cuando usamos formato condicional es seguir una secuencia lógica, porque cuando nosotros metemos muchas condiciones y estas condiciones las metemos como pudimos, es decir, pensemos una que sea menor que, otra mayor igual que, y así vamos metiendo todas como se nos van ocurriendo. Excel necesita seguir un orden y si no lo acomodamos de la forma correcta del deber ser, pues nos puede devolver cosas bien raras porque es como cuando hacían el examen de admisión, por ejemplo, a la media superior y ponían, por ejemplo, digamos, un CCH que pide menos a una prepa. Entonces, en automático, el segundo dato que tenían abajo, por ejemplo, en este caso, la prepa, que pide más puntos que el SH, pues simplemente es una opción que queda invalidada, ¿no? Es solo a modo de ejemplo. Y pues bueno, entonces ahora le vamos a pedir que nos evalúe si esta celda, la celda C2, es mayor a 15,000, ¿vale? 1, 2, 3. Ahí está. Que nos evalúe si esta celda es mayor a 15,000 y ahora vamos a darle un formato, ¿vale? Para que ustedes lo puedan visualizar. Esto lo voy a dejar aquí mientras yo le doy el formato. Entonces, como es lo que yo quiero, vamos a darle un formato bonito, que es, nosotros queremos que los ingresos por venta sean mayores. Vamos a darle aquí, por ejemplo, en mi caso, ustedes pueden hacerlo como les dé la gana. Por ejemplo, este grisecillo. Un negrito, cursivas en color gris. Vamos a darle un borde punteado. Y un relleno dijimos que verde, ¿no?
para fines prácticos, yo les sugeriría que ahorita sigan esta regla que está establecida para que no nos podamos confundir más adelante y listo. ¿Vale? Y aquí nos muestra como esta pequeña miniatura de cuál sería el resultado que nosotros estaríamos obteniendo. ¿Vale? Entonces aquí en este momento le damos aceptar, porfa, le damos aceptar, recordando que esto va a quedar libre en cuanto a filas, libre en cuanto a filas, y que sea mayor a 15,000. Y le damos aquí en aceptar. Entonces, aquí nos da una previsualización de qué es lo que estamos haciendo. Nos dice que tenemos establecida una fórmula, que el formato es un relleno de celdas color verde, el color de la fuente es gris y tenemos un borde punteado. ¿En qué rango de datos? Bueno, pues si nosotros aquí le damos clic, en automático va a hacer esto que es como, no sé, puntitos que se mueven y nos van a decir de dónde a dónde está seleccionada nuestra información, ¿vale? Solo en caso de que queramos echarle un vistazo. Entonces, yo aquí fácilmente le puedo dar aplicar y notaremos que las celdas que cumplen el criterio que yo seleccioné, pues me lo marca de esta forma, ¿vale, chicos? Entonces vamos a dar un minutito en lo que todos terminan, o si me fueron siguiendo, porfa, levanten la manita, ¿vale? Para poder continuar con los otros dos. Vale, chicos, recuerden ir poniendo la manita arriba cuando lo tengan. Estas cifras suman más de 133.900 casos acumulados. 133.974 son los casos confirmados de COVID-19. Lo que se considera como la epidemia activa en México es solo un 15% de estas personas. Bueno, vamos a agregar los demás criterios. Entonces, noten que yo comencé agregando el criterio como de que sea más de 1,500, más de 15,000 pesos. Entonces, ahora el segundo criterio, como pensando que vamos a ir hacia abajo, es agregar el criterio que sea igual a 15,000. ¿Vale? Vamos a agregar el criterio que sea 15,000. Entonces, para esto vamos a darle aquí en nueva regla. Vamos a seleccionar igualmente la última parte. Utilice una fórmula que determine la celda por aplicación de formato, ¿no? Y aquí vamos a seguir los pasos de manera similar. Vamos a seleccionar igualmente esta primera celda, la celda C2. Voy a dar F4 un par de veces para que me lo deje de esta forma, libre en cuanto a filas. Y le voy a pedir que me lo iguale a 15,000. ¿Vale? Listo. Si es igual a 15,000, dame un formato, por ejemplo, pues no voy a romper mucho la cabeza, le voy a pedir únicamente que sea amarillo, en el caso de que sea 15,000, y le doy a aceptar, ¿vale? Entonces, todavía no le voy a dar a aplicar, ustedes si quieren le pueden dar a aplicar, y en lo que yo continúo, me podrán, por ejemplo, alguien que me platique cuántas opciones les da respecto a que sea igual a 1,500, ¿vale? Yo no le voy a dar a aplicar por el momento, solo voy a agregar la tercera regla, igualmente utilizando una fórmula, digamos, personalizada, aplicando. Ahí está. Aplicando un formato de valores que yo establezca. Y finalmente le voy a decir que me evalúe si esta celda es menor a 15,000. Y si es así, pues vamos a darle un color, uno rojillo. Creo que este. Parece más bien naranja. Entonces, este. Aceptar.
aceptar, ¿vale? Entonces ya en este momento, y noten por ejemplo que todos tienen el mismo margen y aquí se va viendo los criterios. Primero seleccionamos que fuera mayor a un dato, después que fuera mayor a ese mismo dato y después que fuera menor a ese mismo dato. Noten que aquí tenemos como, digamos, dato eje 15,000 y lo único que estamos haciendo es regularnos hacia arriba, exactamente ahí o hacia abajo, ¿vale? Y la secuencia lógica es como ir poniendo un topecito, todo lo que sea mayor a esto, después todo lo que sea igual a esto y después todo lo que sea menor a esto, de tal forma que no nos quede un dato fuera de nuestro rango, porque nos queda a partir de 15,001 hacia infinito, lo que sea igual a 15,000 y lo que sea, por ejemplo, igual a 14,999 hasta infinito negativo. Esa es la forma en la que debería estar funcionando nuestro formato condicional. Entonces, aquí en este momento yo le doy a aplicar y cerrar únicamente para poder visualizar esto. Y ya notamos que me está cumpliendo el formato que yo le pedí. ¿Me está dejando algunas celdas sin color? No, en realidad no. Y coméntenme, chicos, porfa, ¿cuántas celdas en amarillo tienen ustedes? ¿Cuántas celdas visualizan en su pantalla en amarillo? 2 nada más. 2 nada más, exactamente. Tenemos, por ejemplo, a Elmer Guevara y también tenemos a Nancy Lopera con ventas exactamente de 15,000. ¿Cuántas tenemos en rojo? 9, creo. 9. ¿Cómo las contaste? Una por una. Ok, vale. Opción válida. Otra es ocupando o apoyándonos con nuestros filtros, ¿vale? Entonces vamos a, por ejemplo, ocupar nuestro filtro. Ahí está. ¿Vale? Quedamos que el filtro funciona con Alt, flechita hacia abajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, diferentes opciones. Podemos filtrarlo por números, igual por especificaciones de números, que sea igual a qué, que no sea igual a qué, mayor a qué, igual que, bla, bla, bla. Todas estas opciones, por ejemplo, 10 mejores. Pero la que nos interesa, por ejemplo, ahorita es hacerlo por colores. Y lo podemos hacer por color de celda o por color de fuente, ¿vale? Entonces a mí me interesa, por ejemplo, el color de celda. Entonces ya lo seleccioné y aquí pues tan fácil como seleccionar estos con el cursor y aquí me dice exactamente son 9. 9 personas que no están llegando a la meta. Por otro lado tenemos por ejemplo el amarillo. El amarillo pues aquí sencillamente se ve que son 2 y por ejemplo aquí ahora vamos a seleccionar filtrar por color de fuente. Le damos aquí un clic en filtrar por color de fuente. En mi caso, que yo seleccioné un color de fuente, si ustedes solo seleccionaron el color verde, pues basta exactamente con que seleccionen el color verde y les va a dar exactamente lo mismo. Que en teoría todos deberíamos de tener 18 ejecutivos que están superando la meta de ingresos. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No, ¿Los Cuau, demás todo chicos? bien. No. Vale, muy bien. Entonces, esto notarán que es realmente sencillo y pues para aquellas personas que les guste trabajar un poquito de manera visual, se sientan más cómodos trabajando de manera visual, pueden tener estas opciones, ¿vale? Que están bastante cucas. Más adelante veremos otras que están más chulillas. Y pues de momento esto es todo, ¿no? Agregaremos más cosas, pero es en la siguiente parte. Entonces, no hay dudas hasta aquí, chicos, para poder continuar. No, Cuau. Vale, entonces únicamente vamos a ver qué pasaría si nosotros movemos, por ejemplo, el precio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de las dos personas que tienen exactamente el margen de ventas que nosotros deseamos, es porque si multiplicamos los 300 productos que vendieron por los 50 pesos de cada producto, pues nos da este total de 15,000. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si bajamos el precio de los productos o si el precio de los productos baja a 49?
¿vale? Baja a 49 pesos, pues vemos cómo todo esto empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque las celdas están siendo multiplicadas esta por esta otra y como esta está cambiando, es la idea de esto que nosotros hagamos dinámica esta parte. Al momento de que nosotros cambiamos el precio, pues el valor de los ingresos va a cambiar y por tanto nosotros esperaríamos que también cambien nuestro formato condicional, ¿no? Respecto a las condiciones que nosotros previamente establecimos. Si por ejemplo lo disminuyera a 30 pesos por producto, vería entonces que hay más personas que no están llegando a la meta. Podría bajarlo incluso a 5 pesos. 5 pesos por producto y aquí veo que pues de plano nadie alcanzó la meta, definitivamente nadie la armó. O podría, por ejemplo, ser bondadoso y decir que el precio fue de 60, ¿vale? Ah, miren, por ejemplo, aquí yo no borré esto. Y pues vemos que el número de personas que no llegaron a la meta, pues más bien se redujo, ¿no? Entonces, pues ya con eso terminamos esta parte. Vamos a hacer un guardado. Listo, se guardó. Ya saben, control G de guardar. Y listo. Una vez guardada esta parte, vamos a continuar con el otro ejercicio, ¿vale? Entonces, tenemos otros formatos personalizados. Tenemos este que fue el personalizado, pero tenemos uno similar que es por filas, ¿vale? En caso de que nosotros quisiéramos, en vez de seleccionar solo una celda, que nos cambiara el color para toda la fila, ¿vale? ¿Y dónde está esa celda? ¿Dónde está esa hoja? Pues está oculta, ¿vale? Todos la tenemos aquí. Solo le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar en mostrar. Y aquí tenemos dos hojas. Tenemos formato condicional fila y formato condicional forma. Entonces yo les voy a pedir que seleccionen por el momento formato condicional fila. Y listo, nos despliega otra hoja en la cual vamos a hacer este ejercicio. Y tenemos ahora algo con fechas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que podemos visualizar? Alguien que me platique, por favor, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Los que tengan la manita arriba, porfa, chicos, bájenla, ¿vale? Para que en el momento que tengan cualquier duda o igual estemos haciendo una dinámica, la puedan levantar de nuevo. Entonces, alguien que me platique aquí, por ejemplo, Mayra. Mayra, ¿qué alcanzamos a visualizar aquí? ¿No? Ahí ya. Te escuchamos. Pues se alcanza a visualizar una tabla de datos. ¿Correcto? Bueno, viene en la primera columna viene el cliente, en la segunda la fecha de pago, en la tercera los días de retraso. Y bueno, en la fecha, bueno, viene la fecha en que realizó su pago. Y bueno, los criterios están relacionados con la fecha actual. Si pago por adelantado, si pago exactamente con 3 días de atraso y el otro criterio es de más de 3 días de retraso. Correcto. Entonces, aquí pensemos que nosotros estamos brindando. Muchas gracias, Mayra. Pensemos que estamos... ¿Alguna duda, Abby? No, pues, Vale. se me olvidó poner la mano. Ah, vale, gracias. Sí, les decía, pensemos que estamos trabajando para una empresa que brinda servicios, vamos a pensar de telefonía, ¿no? Vamos a pensar que somos Telmex. Nosotros estamos trabajando para Telmex y tenemos aquí a clientes y tenemos aquí una fecha límite de pago, ¿vale? Entonces, de acuerdo al servicio que ellos están contratando, ese servicio debe estar cubierto respecto a pagos para estas fechas límites, ¿no? Entonces, aquí tenemos otros datos, ¿vale? Estos igual los dejé por ahí, entonces vamos a eliminarlos, ¿vale? Vamos a eliminarlos porque quiero que aquí noten que tenemos fecha actual. En fecha actual no tenemos nada, pero si nosotros presionamos y si la memoria no me falla, control, coma, nosotros agregamos la fecha del día de hoy, ¿vale? Nosotros ahí seleccionamos la fecha del día de hoy
Y ahora, yéndonos a esta parte. ¿Vale? Seleccionamos esta parte y lo que vamos a hacer es un cálculo, ¿vale? Haciendo un pequeño paréntesis, yo creo que es apropiado mencionarlo. ¿Qué es esto, por ejemplo, chicos? 43.009. 43.009. ¿Qué les parece que sea este dato? Un folio. Podría ser un folio, sí, correcto. ¿Qué otra cosa? Podría ser una fecha, ¿vale? Excel trabaja las fechas como una serie de datos, ¿vale? Entonces comienza desde el 1 de enero de 1990. Esta es la fecha con la que comienza Excel, ¿vale? Yo aquí puse números del 1 al 4 y los voy a seleccionar. Voy a poner Control Shift y signo de gato, no me lo dio. Ok, vale, no importa. Aquí le voy a dar, por ejemplo, un formato de fecha corta. Formato de fecha corta. Y aquí notarán que, por ejemplo, tengo el 1 de enero de 1900. Perdón, es 1990. El 2 de enero de 1990 y bla, bla, bla. Entonces, esta fecha, ¿cuál sería? ¿Cuál creen que sea esta fecha? Pues vamos a pegar el formato y aquí yo me acerqué. Nada más escribí número al 1 de noviembre de 2017, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Les decía, Excel entiende las fechas más bien como una serie histórica, una serie consecutiva. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos sumarle a la fecha anterior, no sé, 365 dígitos. Y ahora estaríamos en el 1 de noviembre de 2018, ¿vale? Entonces, los números para Excel son fechas. Notarán probablemente si en algún momento se equivocaron de formato y en vez de darle un formato de número, sin querer le dieron uno de fecha y a lo mejor les devolvió una fecha similar a esta. Entonces, todo esto en realidad pues son fechas, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer cálculos como suma, resta o multiplicación de fechas porque las fechas son como tal números, ¿vale? Pero ahí depende un poquito de qué lógica podemos estar ocupando. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que para identificar cuántos días de retraso tenemos, pues tendríamos que hacer una resta, por ejemplo, entre la fecha de pago y la fecha actual. Si la fecha de pago menos la fecha actual me da un 0, entonces significaría que pagó oportunamente. Entonces, por ejemplo, para eso, primero vamos a calcular la función día. Días, perdón. Dice, devuelve la cantidad de días entre dos fechas. Entonces vamos a seleccionar la función días que nos va a hacer esta resta entre la fecha, entre las fechas. Entonces, por ejemplo, aquí me pide la fecha inicial. La fecha inicial vamos a ocupar esta que va a ser la fecha actual, si no me equivoco. Y de este lado, como fecha final, y bueno, la fecha actual, vamos a anclarla. Esta queremos que se mantenga fija siempre. Y después vamos a seleccionar nuestra fecha final, ¿vale? Esperando que no esté errando mi lógica. Y aquí me dice, por ejemplo, que es una diferencia de 29 días. Yo lo voy a recordar para los demás. Esto lo voy a borrar porque pues, no me interesa mucho que esté ahí. Entonces, por ejemplo, correcto, ahí está. La fecha de pago de esta persona era el 14 de mayo, nosotros estamos a 12 de junio, por lo tanto, esta persona tiene 29 días de retraso, ¿vale? Entonces, sí, no me falló ahí la lógica, ¿vale? Lo dejo así, un par de segunditos para que puedan llevar a cabo su cálculo en lo que vamos viendo otras observaciones. En el caso de María Buitrado, vemos que su fecha de pago era el 25, pero esta persona se nos adelantó por 13 días. Como se nos adelantó por 13 días, pues está perfecto, ¿vale? No tenemos adeudo, no tenemos ningún problema. Al contrario, o sea, se está poniendo bastante espléndida María Buitrado.
Aquí tenemos, por ejemplo, Álvaro Ordóñez, que pues digamos que pagó el día de hoy, pagó, pensemos, hace un par de horas y por lo tanto está oportunamente su pago, ¿no? Y vamos a dar, ¿qué les parecería? 30 segundos en lo que esperamos que los demás se encuentren en esta parte, que con la función días saquen la diferencia de días entre la fecha actual y la fecha de pago para poder hacer nuestro formato condicional. Y, por ejemplo, existe una función que nosotros podríamos dejar en caso de que siempre estemos trabajando con esto y nos interesa que la fecha siempre sea al día de hoy, al día que estamos trabajando, y no queramos estar, por ejemplo, siempre escribiendo control, coma para agregar la fecha. También podemos agregar la hora, por ejemplo. Si ustedes lo desean, pueden seleccionar control mayús y 2 puntitos y seleccionan la fecha. O control coma para seleccionar la fecha, después control shift, 2 puntitos, fecha y hora, ¿no? Por ejemplo. Solo como brevario cultural. ¿Vale? Y eso, de hecho, está en su PDF de atajos con el teclado. Entonces, la función que nosotros vamos a ocupar aquí, y les pediría que escriban, se llama hoy. Y hoy nos dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha, ¿vale? Al momento que nosotros le damos hoy, en automático Excel le va a dar formato de fecha porque sabe que hoy es una fecha. Entonces, lo único que hago es cerrar el paréntesis, así tal cual. El argumento que lleva dentro es nada, no nos pide de hecho ningún argumento, ¿vale? Si yo, por ejemplo, me posicionara en medio, pues me dice argumento. Noten que esta es de las pocas funciones que no nos pide ningún argumento aquí de manera intermedia. Entonces, basta con darle enter y notarán que ya está. No me hizo ningún cambio aquí, pero, por ejemplo, a la función hoy, yo le puedo sumar, por ejemplo, 10 días. Y esto cambiará, ¿no? Ahí está. Entonces lo regreso únicamente para que me dé la fecha de hoy. Les digo, pongan la fórmula aquí, por favor, porque ahorita le vamos a estar sumando algunos días para mover las fechas de pago. Entonces, ahora sí. Voy a, por ejemplo, eliminar esto únicamente para que se vea esto, dado que como a partir de acá yo ya no visualizo. Y lo voy a pegar un poquito más. ¿Vale? Ahora sí, las instrucciones. Bueno, nos dice que para aquellas personas que hayan pagado por adelantado y hasta 3 días de atraso, lo vamos a poner en verde, ¿vale? Nosotros somos bastante generosos, entonces vamos a perdonar que el cliente se atrase hasta 3 días para realizar su pago, ¿vale? Vamos a poner en amarillo a las personas que tengan un retraso de exactamente 3 días. ¿Vale? Y vamos a tener, por ejemplo, en color naranja. Este lo podemos cambiar si quieren, aunque no me llama tanto la atención. Pero aquellas personas que lleven más de 3 días de retraso, pues sí las vamos a poner en un color que advierta que no es el deber ser, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el paso o cuáles son los pasos? A diferencia de la hoja que estamos haciendo aquí anteriormente, nosotros seleccionamos únicamente nuestro rango de datos de esta forma, es decir, las celdas que queremos afectar. Aquí igualmente, pero nosotros vamos a seleccionar, por ejemplo, toda la columna, queremos que la condición se aplique a toda la fila
Entonces, para ello nosotros vamos a seleccionar toda nuestra matriz de datos, ¿vale? Vamos a seleccionar nuestra matriz de datos, nos vamos a ir a inicio y en inicio nos vamos a ir a formato condicional y administrador de reglas. Por el momento oculto esto para ganar espacio. Carla me preguntaba si Excel considera los meses 30 y 31 en la función días al dar el resultado. Sí, sí lo considera, dado que Excel tiene el calendario de Windows. Sí considera que meses tienen 30, 31 o por ejemplo 28 en el caso de febrero, ¿no? O en este año que tenía 29 por ser un año bisiesto. Sí los considera. Sin embargo, días, la función que estamos ocupando ahorita, y se los iba a comentar un poquito más adelante, pero me parece oportuno, la función días lo que hace es calcular la diferencia entre días naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuenta fines de semana. ¿Vale? Entonces, después de que apliquemos esta función, vamos a cambiar la función días por días lab, es decir, días laborables, para que solo cuente días de lunes a viernes, ¿vale? Entonces vamos a notar que, en teoría, los días de retraso, pues van a disminuir, dado que no están considerando los días naturales, ¿no? Fines de semana. Gracias, Gu. Sí, ¿de qué? Es la única diferencia. Entonces, sí, sí lo consideran, no te preocupes. Nos lleva una regla cuadrada de 30 días cada mes, ¿vale? Lleva sus particularidades. Entonces vamos a agregar una nueva regla utilizando esta última opción, fórmula que determine las celdas, y le vamos a decir de manera similar que nos evalúe esta celda, porque los días de retraso es el dato que nos interesa, ¿vale? A pesar de que estamos seleccionando nuestra matriz de datos, nos interesa que evalúe, y esa es la palabra medular que vamos a estar ocupando aquí en formato condicional, que es un poquito una introducción o ir asemejando la forma lógica en la que nosotros vamos a llevar el proceso de pensamiento para aplicar fórmulas lógicas, ¿vale? Que es un tema muy, muy, muy interesante. Entonces, vamos a aplicar, igual que hace rato, F4 a modo de que nos quede libre en cuanto a filas y fijo en cuanto a columnas. Y aquí, ¿cuáles serán las instrucciones? Por ejemplo, aquí nos dice que si pagó por adelantado, si pagó por adelantado y hasta 3 días de retraso. Entonces, aquí, de hecho, ahora que lo pienso, esto sí está al revés. ¿Por qué? ¿Por qué? Debería Porque tener tal en vez la signos. primera fecha tenía que ser la de días de retraso, ¿no? Correcto, sí, tienes toda la Sí. razón. Me interesaría que las personas que pagaron de manera oportuna tengan signos negativos y las personas que pagaron, que no han pagado, que tienen este retraso o pagaron con retraso, tengan sus datos en positivo, ¿sí? Corrígeme si me estoy equivocando, pero básicamente para no rompernos mucho la cabeza, lo único que vamos a hacer es cambiar estos valores, ¿vale? Primero vamos a seleccionar nuestra fecha de pago y enseguida nuestra fecha actual y esta la fijamos de esta forma. Ahí está. De modo que esta persona, ahora sí, ya me hace sentido. Anteriormente sí como que dije algo aquí ya no está cuadrando muy bien. Entonces, en este caso ya me hace más sentido, porque esta persona tiene 29 días de retraso, esta persona le toca pagar el 25, entonces tiene todavía, en teoría, tenía 13 días para pagar, pero bueno, ya pagó. Entonces, le quedaron de sobra 13 días. Entonces, sí, tenía razón, Carla. Esto queda de esta forma y muchas gracias. Entonces, ahora sí, nos vamos a inicio. Perdón por ese pequeño error, pero pues pasa. Entonces, formato condicional. Noten que seleccioné nuevamente mi matriz de datos ya con este cambio y, híjoles, ya dieron las 9, chicos. Entonces, ¿qué les parece si oportunamente dejamos esta parte hasta aquí antes de que seleccionemos los demás criterios? Y pues bueno, a partir de aquí comienza su break. Vayan a hacer lo que tengan que hacer y nos vemos aquí 9:10.
Me quedo con los que tengan dudas. Hola, Cuau. Habla Hola, Miriam. ¿qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, tengo una duda, Te escucho. porque, por ejemplo, cuando calculamos los números de días de retraso, Ujú, hay una fórmula, la primera que solamente saca la diferencia de días, ujú. restan tal cual es la resta entre la fecha de pago y la fecha actual. No importa si son fines de semana o días festivos. Después hay otra fórmula Ajá, que dice días lab, es decir, ahí te dice la cantidad de días laborables, es decir, supongo que elimina los domingos ajá. y solo considera de lunes a sábado. Entiendo más o menos, no sé si sea correcto. Y hay otra que tú ocupaste en el archivo de días lab int. Entonces ahí dice que son los días, la diferencia entre una fecha inicio y una fecha fin, Ajá. pero tienes que especificar cuántos fines de semana hay y cuántos de esos no son laborables. Entonces, es la diferencia entre un inicio y un fin, Ujú, pero sin los fines de semana, es decir, hay 4 fines de semana hay 5 fines de semana del 14 de mayo al 12 de junio ujú. y no hay ningún día no laborable, es decir, no hay ningún día festivo. Pero según yo, no son los días que me calcula, entonces no entiendo bien esa fórmula. Sí, estas fechas, yo particularmente casi no las uso tanto, pero suele ser un poquito como complicada la lógica. En esta última que me comentas, si mal no recuerdo, es como más personalizada. Ahí tú le indicas, Ajá, por ejemplo, en el caso, pensemos que a lo mejor trabajaste un fin de semana, entonces le estás indicando a Excel como esta pequeña particularidad, que no es solo que no te cuente los fines de semana, porque a lo mejor trabajaste en un periodo, 1 o 2 fines de semana, y a lo mejor de esos fines de semana que le especifiques cuántos de esos días, ¿no? Pensando que a lo mejor trabajaste un par de domingos o un par de sábados, algo por el estilo. Entonces es como irlo personalizando un poquito más. Em, ¿Cómo meter esas características? La verdad es que nunca lo he intentado, pero se me asemeja un poquito, por ejemplo, como cuando usamos la función texto. Nosotros podemos poner igual texto y aquí nos pide un valor y un formato, ¿vale? Entonces eso como que a simple vista no parece muy claro. En valor yo puedo seleccionar una fecha y en formato, por ejemplo, yo le puedo decir que me dé los días de esa fecha, ¿vale? Y aquí me dice que es 21 porque le puse doble D. Podría ponerle doble M de mes. O podría, por ejemplo, ponerle 4 M's para que me dé el mes completo. Me parece que es un poco similar. Esto es como con fecha y contexto, pero me parece que es esto. Entonces, tendríamos que investigar, por ejemplo, qué formatos son los que nos está pidiendo para ponerle ahí para que nos arroje este tipo de cosas. Te bueno, soy bien sincero, lo desconozco. En mi vida ese lo he ocupado. Solo he ocupado esta como para sacarle diferencia de días personalizadas. Pues no, porque no sé, si me ocurre que incluso desconociendo esa fórmula, nosotros podríamos, por ejemplo, a esa fecha, considerando que dijimos de este mes, de los 4 fines de semana, le pedimos a los trabajadores que vinieran 3 o 4 días, ¿no? O que a lo mejor llevas una contabilización, una asistencia de quienes sí asistieron efectivamente esos días, ¿no? Y pues lo puedes sumar a la fecha sin ningún problema, lo puedes sumar a esos datos. Entonces, ok. pues si quieres le podemos echar un vistazo. De hecho, ¿cómo dices que se llama? Es que tú la usaste en el archivo que nos enviaste. ¿De veras? Sí, días lab y NTL.
Ah, ¿te refieres a este? Ah, Pensé que me estabas hablando de otro. Vale, nos dice, devuelve el número de días laborables completos. De hecho, es el otro que vamos a usar. Entre dos fechas con parámetros de fin de semana personalizados. Por ejemplo, si no rellenas si no rellenas los últimos argumentos, nos ujú, queda igual a este, ¿vale? Entonces, por ejemplo, creo que este archivo en realidad lo tomé de cursos pasados que igual impartí. Entonces lo reciclé, por eso notarán que algunos estaban completos. Solo hice algunas pruebas, le he hecho algunos cambios respecto a las reglas, pero al final simplemente se me olvidó borrar como esta parte, por ejemplo, del cálculo para poder ejecutar lo demás. Entonces, esa vez, si mal no recuerdo, comencé con días, después comencé con días lab y después comencé con esta parte. Pero como te comento, desconozco cuáles sean los formatos o los últimos argumentos que nos pide, desconozco de qué forma lo debemos introducir, pues me limité a comentarles más o menos eso y hacerles la invitación que si alguien consideraba útil o creía que lo podía ocupar, pues le echaron vistazo. Quería solo comentarles que existe, que yo no lo he ocupado, sencillamente lo desconozco y invitarlos a que investigaran, ¿no? Entonces, esto en realidad funciona igual que el anterior, simplemente no se le especifican los demás datos. Por ejemplo, aquí ya yo le doy tabulador y me dice, como tú me comentabas, la fecha de inicio, la fecha de final y número de fines de semanas. Entonces, creo, si mal no recuerdo, que a ustedes se los dejé únicamente con estas dos fechas, fecha inicial y fecha final, y fines de semana y días no laborables, ahí no le toqué nada, no le agregué nada. ok. La verdad es que no me acuerdo si a lo mejor no borraste alguna celda o más adelante lo quieres checar. Yo casi te puedo asegurar que estos dos argumentos no los toqué. De hecho, si te das cuenta, No, no aquí, vienen. no, Entonces, ¿verdad? no, supongo que la fórmula como que lo asume que no hay nada, ¿no? Que no hay fines de semana y que no hay días laborables. Ajá, ajá. De hecho, porque aquí podemos notar, por ejemplo, que estas partes, voy a ponerle un par de comas. Mira, por ejemplo, aquí, ya que le pongo comas, ya me da otras opciones que yo puedo elegir. Mira, nos dice, por ejemplo, fin de semana considerado como sábado, domingo, domingo, lunes, lunes, martes, porque, por ejemplo, creo que, espero no estarme equivocando, pero en China o países del Oriente, creo que el fin de semana se considera, por ejemplo, domingo, lunes. No, Mm, entonces dependiendo de la región en la que te encuentres, pues el fin de semana variará de acuerdo a días de la semana. Solo domingo, solo lunes, bla, 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 ¿no? Ahí podemos seleccionar una opción, Excel hace el cálculo, o por ejemplo, días no laborables. Aquí creo que nosotros humanamente le podríamos poner un número para especificarle cuántos de esa semana, digamos que la empresa les está cediendo el día, ¿no? Les está cediendo un día de descanso, un día de asueto. ok, Ujú. gracias. Sí, ¿de qué? Y lo que te quería comentar, por ejemplo, a diferencia de estos dos que solo tiene la coma para separar los argumentos, esto parece que es obligatorio y esto, si nos damos cuenta, viene más bien seleccionado o bueno, viene en medio de corchetes, ¿vale? Entonces, estos corchetes son como, siempre que te pone corchetes, Excel te está diciendo, estos argumentos son opcionales, no te los voy a pedir de forma obligatoria, son opcionales y se encuentran ahí, ¿vale? Ah, gracias. Sí, ¿de qué? Profe, Dime. profe, Sí, te escucho. ¿le puedes poner a la fórmula de días de retraso? Porque creo que me quedó mal. De Entonces, días para de checarla, retraso. para verificar si está bien. Aquí, ¿verdad? Sí. Vale, hecho. Este, Perdóname. Oye, Cuau, Dime. no sé por qué
A ver, creo que ya vi el error. A mí no me salen los mismos resultados, me siguen saliendo los resultados anteriores. Me sale, en el primer día me sale menos 29. Ok, En el segundo me sale menos 30. vale. Y la Entonces, fórmula la tengo igual. A mí me pasó lo mismo. Creo que es más exacto, perdone que me meta, no, adelante. Gracias. cuando fijas la celda, la columna B en los días, justo donde está el cursor de Cuau, ahí le agregas otro signo de pesos y a mí me funcionó así. Gracias. ¿Me A ver, podrías ahorita lo comentar, checo. eres Fernando? Sí. Vale, Fer, ¿me podrías comentar si en qué orden están tus argumentos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tengo la función días y aquí tenemos la fecha de inicio en mi Excel. Comienza con la fecha de inicio y el segundo argumento es mi fecha final. ¿Lo tienes de esta forma? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, entonces sí me parece curioso. Pero podremos intentar lo que comenta nuestra compañera Carla. Fijar, ¿Qué era lo que nos comentaba Carla? ¿Qué debía que hacer? si no me equivoco, fijar la columna de la fecha inicial. Es decir, aquí B2, únicamente ¿no? F4, ajá, que nos quede de esta forma, fijar la columna. Y me comentas si te queda, Fer, por favor. Mm, sí, ¿Sí? ya fue como dijo Carla, debía que fijar la primera celda. Ya me salen todos, ya me sale como a ti. Gracias. Ok, vale, me parece curioso, pero bueno, lo importante es que ya esté, ¿no? Solo hay que ir anotando esas observaciones, a lo mejor alguna configuración de Excel está diferente o algo, no sé, es importante ir haciendo esas pequeñas anotaciones para conforme vayamos avanzando el curso, igual identificamos como cosas que sean diferentes, ¿no? Y las podamos tratar. Entonces, ahora sí, vamos a continuar, chicos. Estuve platicando para los que fueron a hacer algo y ahorita están incorporándose nuevamente, estaba platicando con su compañera Miriam acerca de una función de días lab, ¿vale? Ahorita la vamos a ocupar, les platicaré de forma resumida, muy resumida. Si quieren ver la explicación completa, pues échenle un vistazo ahí a la parte del receso. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a seleccionar nuestra matriz de datos, vamos a seleccionar todos nuestros datos sin el cabecero, ¿vale? Porque si no también se puede afectar su cabecero y va a quedar medio chistosón. Entonces, ahora sí, vamos a seleccionar esta parte y nos vamos a ir a formato condicional, administrar reglas y listo. Aquí vamos a agregar una nueva regla, vamos a utilizar una fórmula que determine la celda y en esta parte nosotros ahora sí le comentamos, vamos a seguir esta secuencia lógica, vamos a ir poniendo topecitos de más infinito hacia menos infinito. Quiere decir que todo lo que esté pagado por adelantado y hasta 3 días de retraso, es decir, vamos a indicarle que nos evalúe si esta celda, y aquí le voy a dar F4, para que nos quede fijo en cuanto a columnas y libre en cuanto a filas, ¿vale? Ahí está, le doy F4 de esta forma y le voy a pedir que me evalúe si esta celda es mayor a 3, ¿vale? Y listo, ¿no? Que decía pagado por adelantado y hasta 3 días de retraso. No es cierto, les estoy mintiendo. Esto sería hasta mayor a menos 3, ¿vale?
Entonces, esta opción en realidad es para cuando lleve, por ejemplo, 2 días de retraso, un día de retraso, pagos justos o aquí como que ya estoy dudando. Este puede llegar, de hecho, a veces pasa. Formato condicional en realidad es sumamente sencillo. Lo que nos puede llegar a ocasionar un poquito de conflicto, ahí lo que nos puede retorcer los sesos un rato, es qué es lo que quieres hacer. Ya es como particularmente de acuerdo a la ocasión, cuál es tu ejercicio y qué es lo que quieres aplicar en cuanto a eso, ¿no? ¿Cuál es la lógica que tú quieres aplicar? En este caso, aquí me está dando como este pequeño calambre cerebral porque ya me está haciendo ruido respecto a esto. Pero bueno, no vamos a complicarnos la vida. Vamos simplemente, si tenían el ejercicio, vaya, pueden descargar el ejercicio como lo tenía resuelto y ahí notarán alguna particularidad. De hecho, ya estaba como bien resuelto. Si esto tenía que estar como positivo o negativo. Ahorita, francamente, no me acuerdo. No quiero hacerles perder tiempo recordando eso. Entonces, vamos a ajustar esto a 0 como fecha límite, ¿vale? Si pagaron en la fecha exacta de pago, es decir, si si este dato medio es 0, pues entonces va a estar en amarillo. Si tienen aquí en este caso que sea positivo, es decir, si se adelantaron en cuanto a pagos, que sea en verde, es decir, que sea mayor a 0. Y si este dato es negativo, que nos lo ponga en un color oscuro, ¿vale? Únicamente vamos a hacer ese pequeño ajuste a 0 para no conflictuarnos mucho con esta situación. Entonces, ahora sí, si esta celda es mayor a 0, es decir, pagó oportunamente, entonces vamos a pedirle que me dé un formatito en color verde, ¿vale? Ahí está. Y vamos a darle aplicar. Y por ejemplo, aquí notaremos que esta persona, María Buitrado, que efectivamente su fecha de pago era el 25 y ella pagó el día de hoy. Perdón, era el 25 y ella ya pagó, entonces tiene 13 días sobrados de pago. Entonces está bien, aquí notamos que igual Nancy tenía que pagar en julio, ya lo pagó. Todas estas personas igual se nos adelantaron por ejemplo, Camila Osorio se nos adelantó por 4 días. Entonces está siguiendo la lógica. Ahorita solo voy a hacer este pequeño cambio, recordando que estamos cambiando los criterios y aquí vamos a agregar, por ejemplo, una nueva regla. Entonces, ahora ya tenemos esta parte, le vamos a pedir aquí que nos evalúe nuevamente esta primera celda que es F2 y a esto le vamos a dar, listo, 2 veces F4 para que nos quede fijo en cuanto a columnas, libre en cuanto a filas. Y que esto nos evalúe si es igual a 0, por ejemplo. Si esto es igual a 0, pues que nos dé un formato en relleno amarillo. ¿Vale? Y ahora le damos aplicar. Y vamos viendo cómo esto va cambiando. ¿Vale, chicos? ¿Todos hasta aquí? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Vale, por este pequeño fallo que algo ahí estoy omitiendo un pequeño detalle, ¿no? Pero en realidad es respecto a la lógica que estoy aplicando al ejercicio. Ahí es un error meramente mío, un error meramente humano, más que de nuestro Excel. Pero más tarde podemos darnos un tiempecito, por ejemplo, en casa para reflexionar qué es lo que el instructor estuvo haciendo mal o se cuatrapeó por ahí. Entonces vamos a agregar finalmente la última parte, vamos a agregar una nueva regla y vamos a ahora indicarle cuáles de estos clientes tienen días de retraso. Entonces para esto igual nuevamente vamos a fijar nuestras columnas y le vamos a pedir que sea menor a 3. Ahí está, que sea menor a 3. Y a esto nosotros le vamos a dar un colorcito en marroncito. Vamos a darle igual, rojo. El naranja no me gusta mucho. Ahí está, rojo. Y listo. ¿Vale? Uy, sí, se ve medio feo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en este caso yo le di un color rojo, se ve como medio agresivo. Entonces voy a cambiarle el color y para esto pues basta con, por ejemplo, aquí donde estoy en el administrador de reglas, darle un clic aquí o darle doble clic. Yo en este caso le voy a dar un clic y
editar regla. Y voy a cambiar esto, yo creo que sí a este marroncito, porque el otro se ve como un poco agresivo. Ahí está, se ve más amigable. Y lo dejo de esta forma, ¿vale? Voy a poner esto... Cuau, Ajá, dime. creo que en la última regla le pusiste menor a 3 Ah, y las que cierto. estaban amarillas cambiaron. Sí, tienes toda la razón. Ahí está. Menor que 0, es decir, un número positivo. Sí, tienes toda la razón. Ahora sí. Vale, muchas gracias. Entonces, ahora notamos, dado que nosotros cambiamos las condiciones, todas las personas que tienen fechas futuras a la fecha actual, es decir, que ya pagaron, por lo tanto sus días de retraso son positivos, significa que, pues, que está bien, ¿no? Que está todo en orden, son clientes buenos. Las personas que están en amarillo significa que están cumpliendo puntualmente con sus obligaciones, no nos pagan, no nos están favoreciendo, digamos, o nos están perjudicando. Y finalmente, pues tenemos las personas que por alguna extraña razón tienen retrasos, por ejemplo, Paola Sánchez, que por ahí tiene 75 días de retraso, ¿no? 75 días sin pagar, casi la cuarentena. Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces, vamos a hacer un breve recuento nada más respecto a lo que nosotros podemos visualizar aquí en nuestra administradora de reglas. Podemos nosotros agregar nuevas reglas. Podemos, por ejemplo, editar nuestras reglas o podemos eliminarlas. Nosotros podemos, eso sí, tenemos que eliminar las reglas, si no me equivoco, 1 a 1 o todas. No recuerdo si exista la forma. Aquí podemos, por ejemplo, cambiar respecto a qué hoja queremos afectar. Pero sí, básicamente nosotros vamos a ir eliminando una a una. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ocultar la regla, es decir, que no se aplique, que la tengamos ahí guardadita, pero que no se esté aplicando. Y para eliminarla, por ejemplo, yo podría... solo voy a agregar una, sin importar que sea. Ya la tengo ahí. Esa, por ejemplo, no sé si me afecta algo. Ah, bien, sí, me afecta en eso. Entonces, no me gusta, no la quiero. No me es útil. Simplemente la selecciono y le doy en eliminar regla, aplico y nuevamente tengo esto como yo quería, ¿vale? Entonces, meramente esto. También me puedo desplazar ocupando estos botoncitos. Y pues bueno, aquí nos va a dar una visualización de cuál es la condición que nosotros le estamos pidiendo a formato condicional para que aplique las reglas. Aquí nos está dando una previsualización del formato y aquí nos está aplicando, por ejemplo, nos está mencionando cuáles son las dimensiones o en qué celdas se está aplicando esta parte, ¿vale? Si ustedes de repente empiezan a manipular su base de datos, empiezan a cambiar renglones, digamos, a cortar y a pegar renglones o a agregar renglones de información de otra base de datos, de repente notarán que, por ejemplo, tendrán 2 puntos. Doy F2 para poder editar, 2 puntos y después por aquí tendrán otro rango. Entonces, eso básicamente es un salto. Y si ustedes trabajan cortando, sí, básicamente cortando y pegando estos formatos, lo que de repente si quieren configurarlo, van a notar que aquí tendrán un montón de reglas, ¿vale? Es porque básicamente al momento de que ustedes cortan sus datos, los segregan en 2 pequeñas bases o simplemente hacen un pequeño salto, Excel reconoce que ahora son 2 rangos que tienen la misma regla, ¿no? Eso solo se los menciono por si algún día aplican la regla, empiezan a manipular, perdón, ya se fue. Si empiezan a manipular sus datos y de repente tienen un montón de reglas, se debe únicamente por eso. Entonces podrían simplemente aplicar las reglas a su base de datos una vez más y eliminan las que tengan de sobra, porque la idea siempre es tener todo esto de manera simplificada. La idea de trabajar con bases de datos robustas es siempre tener la información lo más simplificada posible, ¿vale?
Y es lo que vamos a predicar en este curso. Vamos a simplificar todo lo que podamos. Entonces, pues por esta parte es todo, chicos. Aquí terminamos con esta de formato condicional fila. Antes de pasar a la otra parte, ¿dudas, chicos? Antes de cerrar, más que nada antes de cerrar este cuadro. Ahora vamos a hacer unos movimientos para probar. ¿Vale? Entonces, ahora vámonos respecto a, solo vamos a hacer algunas modificaciones para ver cómo cambia esto, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestra función hoy, por ejemplo. Tenemos nuestra función días. Tenemos nuestra función días_lab. Y tenemos nuestra función días_lab. Eso que no sé qué diga, INTL. No sé qué quiere decir. Pero bueno, grosso modo, lo que les comentaba. Días, la función días lo que va a hacer es una diferencia, literalmente va a restar fechas entre la fecha inicial y la fecha final, ¿vale? Y son una resta de días naturales, es decir, considera los 365 o 366 días de la semana, tal cual, ocupando fines de semana y días feriados, ¿vale? Nosotros aquí, por ejemplo, podemos ocupar días_lab. días_lab lo que va a hacer, vamos a ponerle aquí, días naturales. días_lab lo que va a hacer, por ejemplo, es considerar que existen fines de semana y va únicamente a hacer la resta entre 5 días, ocupando el dato como de 5 días, ¿no? ¿Cuáles datos son días entre semana? Pensando lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? Entonces, en este caso, ocupa un poquito la regionalización de nuestra computadora. Entonces, para nuestro caso, que estamos en América Latina, estamos en México, Excel se identifica que los fines de semana son sábados y domingos. Entonces, aquí solo vamos a ponerle días laborables. Y finalmente, esta es una opción como más personalizada, ¿vale? Entonces, lo voy a escribir por aquí únicamente para ver qué es lo que nos dice la etiqueta. Y nos dice que devuelve un número de serie, bla, 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 especializado entre, híjoles, no se alcanza a ver. Voy a... dos fechas con parámetros de fin de semana personalizados, ¿vale? Es lo que les comentaba, que en la parte del proceso platicamos más detalladamente. Aquí sigue la misma función, una resta entre fecha de inicio, fecha personalizada, pero nosotros aquí le vamos a indicar qué días de la semana son considerados fines de semana y cuántos días del periodo que estamos seleccionando son días no laborables, ¿vale? Solo como para hacer cálculos más precisos, en el caso de que la empresa trabaje menos días de la semana. Entonces, este es personalizado. Listo, esta es la pequeña diferencia. Entonces, aquí yo les pediré, por ejemplo, que en esta función lo único que vamos a agregar es .lab, ¿vale? Ahí está. Vamos a hacer este pequeño cambio que pase de días naturales a días laborables. Sigue la misma estructura, ¿vale? Aquí no nos rompemos mucho la cabeza. Fecha de inicio, fecha final. Y pues lo único que voy a hacer es darle control. Y a esto, por ejemplo, vamos a pegarlo. Y notarán cómo esto cambió. ¿Vale? Entonces voy a dejar esto por aquí. Y vamos a dar un par de segunditos para que ustedes lo puedan aplicar. No, por ejemplo, ahorita yo ya hice el cambio, pero ¿cuál es? Bueno, vamos a dar un par de segunditos. Ahorita voy a dar control Z para dar un paso y después control Y para volver a rehacer ese paso y notar un poquito la diferencia de días, ¿no? En teoría debería disminuir y yo recuerdo
que Paola Sánchez tenía una diferencia de 75 días, un tema así. Entonces ahí se puede ver que cambió. ¿Vale, chicos? Y... sí. Voy a regresar esto a formato de fecha. A fórmula, más bien. Y se vio que esto teníamos 29 días. Ahora disminuyó a 22, si no me equivoco. Fue el único dato que me acuerdo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, hacer un cálculo o nada más como visualizar algunos cambios. Y, por ejemplo, a nuestra fecha de hoy le agregamos, por ejemplo, 5 días, ¿no? Que sería lo respectivo a una semana. Pensando que queremos mandar un aviso a los usuarios, vamos a pensar 3 días. 3 días, mandarles a lo mejor un mensaje, un mail de decirles, hoy era tu fecha de pago, te recordamos que tienes 3 días como de prórroga para pagar y cosas así, ¿no? Entonces yo ahí le pongo 3 días y ¿algo cambió? Sí, ahí está, algo cambió. Solo como para poder identificar a qué personas yo les tendría que estar mandando un comunicado de, oye, ya merito, se vence esta vaina y pues atento a tu pago, ¿no? Únicamente eso. Y pues ya, chicos, respecto a esta hoja es todo. Ahora vamos a pasar a un formato personalizado como más bonito y es el formato de formas, ¿vale? Entonces, dejando esto a un ladito, vamos a darle aquí clic derecho y vamos a mostrar esta última parte para irnos a formas. ¿Vale? Entonces, porfa, muestren la última hoja. Ya después de esta no hay más. Esta es la última. ¿Vale? Aquí se ve que ya no muestra más. Y vamos a trabajar con esta última parte para cerrar la clase del día de hoy. Creo que fue la primera clase, chicos, les pregunté si querían que trabajáramos con un grupo de WhatsApp como para estar comunicados. Ahorita una de nuestras compañeras me hizo favor de enviar el ejercicio como lo había planteado aquí, ¿vale? Ya resolvió esta parte, entonces no sé si la pueda subir a Classroom. Ahorita lo voy a intentar. Supongo que debería poder. Pero me acordé de lo del grupo. No sé si ahorita a estas alturas del curso quisieran que hagamos un grupo de WhatsApp, dado que toda la información está en Classroom. Entonces, se los pregunto, los dejo a su consideración. Si el grupo cree que le puedan sacar provecho, que sea necesario, pues sin ningún problema armamos un grupo de WhatsApp y el link lo subiré yo creo que a Classroom, el link para que se puedan unir al grupo. ¿Vale, chicos? Entonces, pues nada más espero que comenten todos, digan si están de acuerdo o si dicen, pues ya para que ya vamos varios días avanzados, ¿vale? Entonces, los escucho. Permítame, no tengo activado el chat. ¿Vale? 4 personas me acaban de confirmar.
y en lo que los demás van confirmando si sí o no. Sí me interesaría, porfa, que lo comenten ahí en el grupo. Si están de acuerdo, solo pongan OK. Ahorita notarán que no pasé lista. No se preocupen, yo ya tomé medidas para ahorita en cuanto acabe el curso pueda tomar la asistencia sin mayor problema. Y que todos los que están aquí en el curso, que ahorita somos 25, pues tengan su asistencia, ¿vale? Entonces, por esa parte no se preocupen, sí lo tengo considerado, simplemente ahorita no lo pudieron visualizar. Entonces, ahora vamos a esta última parte y vamos a ponernos en contexto. ¿Qué tenemos aquí? Voy a acercarlo un poco más. Listo, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, tenemos aquí ejecutivos y tenemos aquí fechas de la semana, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos la fecha del 2 de septiembre, del 19, 9 de septiembre, 18, 16 de septiembre. Y aquí que notamos, lo único que tenemos es una fórmula de la fecha anterior más 7 días. Esto también debí haberlo borrado, pero se me pasó totalmente. Entonces, no hay ningún problema. Tampoco es como que fuera tan complicado, ¿no? La lógica es que esto, les platico un poquito. Esta idea es, pensemos que nosotros somos los encargados de medir el tiempo de ejecución de los ejecutivos, ¿no? Cuánto tiempo se están tardando en realizar su trabajo. Nosotros somos personas que nos estamos encargando de medir las métricas, el desempeño en tiempo de nuestros operadores. Entonces nos interesa, por ejemplo, saber cuánto fue la media de cada semana de su trabajo. Aquí tenemos estos datos y pues vamos captando la información de cada semana. Entonces pensemos que lo hacemos cada martes de cada semana. Entonces pues a eso solo le tendríamos que, por ejemplo, sumar 7 días y tenemos la secuencia de cada semana. Entonces ahora a nosotros nos interesaría saber primero, de acuerdo a la semana con la que arrancamos, qué ejecutivo es el que tuvo las peores métricas y quién las mejores, ¿vale? Entonces, para eso vamos a pensar que el menor tiempo va a ser la mejor métrica. Entonces, nosotros vamos a poner ahora, esa no. Vamos. Ok, sí, no, esa no, vamos a borrarla. Nos vamos a ir aquí a formato condicional, en las reglas, y aquí en escala de colores vamos a ponerle, por ejemplo, esta, que rojo sea para la escala más alta y verde para la escala más baja, pensando que más tiempo significa un mal desempeño. Y listo, lo tenemos de esta forma. Notamos que Álvaro Ordóñez, que tuvo 11.03 de métricas, pues tuvo el peor tiempo en comparación a, por ejemplo, Ana Viveros, que tuvo 1.87 de métrica, ¿no? Una diferencia realmente considerable. Ahora, por ejemplo, nos interesaría saber respecto a la semana pasada si está incrementando su tiempo o si lo está, por ejemplo, disminuyendo. Entonces, para esto nosotros seleccionaríamos estos datos. No es cierto, vamos a seleccionar únicamente y vamos a irnos a inicio. Un segundito. Es medio molesto porque de repente se muestra la barra de herramientas de Zoom. Nos vamos a ir a formato condicional. Nos vamos a ir a nueva regla. Y noten que yo estoy posicionado en la celda C2, ¿vale? Estoy posicionado aquí. Entonces voy a ir a nueva regla, en fórmula que determine las reglas, y ahora, a diferencia del pasado, voy a dejar todo libre, ¿vale? Voy a pedirle que me evalúe si esta celda, y le voy a dar F4 a modo de que quede libre, ¿vale? No tengo ningún signo de pesos, que me lo evalúe si esta celda me interesa que sea menor a esta otra. Y esta igualmente la voy a dejar libre, ¿vale? Para que al momento de que yo recorra esta fórmula hacia a la izquierda, me lo deje de la manera que yo quiero. Y de hecho, aquí, fíjense, estoy cometiendo un error, porque alguien que me platique qué pasaría si yo recorro esta fórmula hacia abajo. ¿Vale? Esto, si yo lo recorro a la izquierda, a la derecha, el siguiente paso, entonces me va a evaluar, por ejemplo, si D2 es mayor a C2. Si después le doy uno más, me va a evaluar si
E2 es mayor a D2, después si F2 es mayor a E2, si G2 es mayor a F2. Pero ¿qué pasa si lo recorro también hacia abajo? ¿Qué sería el resultado que yo podría esperar? Que todo te lo evalúe con respecto a B2. Podría ser si, por ejemplo, yo lo fijara así. Le diría todo evalúenlo respecto a B2. Entonces, me podría Cierto. generar un error. Entonces, para evitar eso, a mí me interesa que evalúe todo por filas, ¿vale? Entonces, ahora voy a dejar todo libre respecto a columnas y le voy a pedir que me deje valores fijos respecto a filas, ¿vale? Entonces, a diferencia del otro ejercicio, en vez de poner el signo de pesos antes de las letras, ahora lo voy a poner antes de los números. ¿Sí? ¿Vale? Y lo estoy haciendo una celda porque quiero que al momento de pegarlo hacia mis demás celdas, pues se mueva todo este asunto. Entonces, si esto se cumple, si se cumple que la métrica baje, quiero que, mira, se me olvidó darle un formato. Quiero que me lo ponga en un color verde. Ahí está. Aceptar. Aplicar. ¿Vale? En este caso incrementó, entonces todavía no le he dado esa regla, pero vamos a cerrar esta parte. Y aquí yo voy a dar control copy, o es más, vamos a ocupar la brochita que yo tengo de este lado en accesos rápidos, o si no la tienen copiada, pues está aquí en inicio en portapapeles. Y la pego a mis demás datos. Entonces, aquí, ¿qué está pasando? Aquí en teoría aumentó, este sí disminuyó, aumentó, disminuyó. Pues sí, al parecer en la última semana es cuando en proporción a estas sí disminuyeron, entonces está bien. Ahora vamos a aplicar el otro formato para cuando aumenta. Y aquí vamos a dar en administrador de reglas, vamos a agregar una nueva regla y aquí vamos a pedirle que nos evalúe esta celda. La vamos a dejar libre en cuanto a columnas, fija en cuanto a filas, y le vamos a pedir que nos evalúe si es igual a la celda anterior. Ahí está. En caso de que no haya hecho ningún cambio, su métrica se haya mantenido exactamente igual, yo le voy a decir que me la deje en blanco, ¿vale? Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle solo un formato de fuente que sea negrita, por ejemplo, y que sea en color azul, ¿vale? Que va a quedar de esta forma. ¿Vale? Aceptar. Aplicar. Y ahora vamos a agregar finalmente la última regla. Agregamos una regla y ahora sí le vamos a pedir, por ejemplo, que esta celda únicamente fija respecto a columnas nos evalúe si es mayor a la celda anterior. Y para esto lo dejamos igual. Fijo respecto a filas. Le vamos a dar un formato. Si eso pasa, entonces yo le voy a dejar este color marroncito. Este de acá. Y listo, ¿vale? Entonces le doy a aceptar, aplicar y listo. Se nota cómo me lo muestra en un color marrón. Y ahora pego el formato para todos los demás. Entonces noto que en realidad el desempeño de mis ejecutivos pues decayó. Porque, ¿qué está pasando aquí? En realidad, conforme van pasando las semanas, noto que en realidad los ejecutivos están gastando más tiempo, ¿vale? Únicamente en la última semana, pensamos que es la semana del cierre, pues sí le echaron ganitas, ¿no? Con relación a otras semanas. ¿Cómo ven, chicos? ¿Les convence? ¿Sí? A mí como que no del todo, porque por ejemplo, este dato es mayor a todos los anteriores y me lo está dando
como si fuera menor, como si hubiera disminuido. Entonces, eso no está del todo bien, ¿no? Otra opción que podríamos hacer, por ejemplo, aquí algo nos está fallando, podríamos simplemente borrar esta parte. Vamos a borrar las reglas y vamos a borrar respecto a las seleccionadas. Y podríamos, por ejemplo, de aquí seleccionar únicamente esta parte. Si quisiéramos ir visualizando, mentira, aquí tenemos esta etiquetita. Quisiéramos ir visualizando cuáles de estos días han sido las métricas en las que ha gastado más tiempo. ¿Vale? Y esto lo vamos aplicando de esta forma. Eso ya va variando de acuerdo a lo que ustedes necesiten, de qué manera van a evaluar el tiempo. Si, por ejemplo, estamos pensando en tiempo o vamos a pensar en unidades producidas, productos vendidos, lo que ustedes quieran, pues ahí cambiaría el criterio. En el caso de que, por ejemplo, fuera qué tanto están produciendo, nos interesaría saber quién de ellos está, a quién de ellos literalmente está produciendo más. Entonces la escala de colores se invertiría. ¿Sí, chicos? Sí. Entonces, respecto a esa lógica, yo aquí le voy a dar control Z para tener esta parte y ahora vamos a invertir nuestros colores. Vamos a hacer uso de nuestro administrador de reglas, ¿vale? Vamos a, ya que tenemos estas condiciones y pues no nos convence, vamos a cambiar las reglas del juego únicamente para hacer movimientos en nuestro administrador de reglas, ¿vale? Entonces, para empezar, pues vamos a cambiarlo. Por ejemplo, nosotros nos vamos a ir acá, administrador de reglas, y aquí esta regla la vamos a, por ejemplo, editar. Y le vamos a decir, para más rápido, vamos a eliminarla. Y en administrar reglas, rango inferior, superior, es esta. Que sea 3 colores. Valor más bajo, no. Ah, sí, miren. Valor más bajo que esté en rojo, valor más alto que esté en verde. Y el valor medio está aquí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos cambiarle respecto a cómo queremos los datos. Si los queremos, por ejemplo, respecto a números, porcentajes, fórmulas o percentiles. Aquí podemos cambiar el número de percentiles. Aquí está en 50 por default. Esto, francamente, no me acuerdo respecto a cómo lo podríamos mover, pero para fines prácticos, pues, nos interesa dejarlo así y le damos a aplicar y vamos a notar que en automático esto cambió a esta forma, ¿no? Ahora estamos pensando que el ejercicio va respecto a producto y Álvaro Ordóñez es la persona más productiva de nuestros ejecutivos y ahora Ana Viveros, no es cierto, Camila Osorio, pues tendrá que echarle más ganitas, ¿no? Entonces en esta parte ahora vamos a seleccionar esto y nos vamos a inicio, formato condicional, y en esta parte vamos igualmente a administrador de reglas. Y ahora vamos a cambiar las reglas del juego. Le vamos a pedir, por ejemplo, aquí yo le di doble clic, que me evalúe si esta celda, ahora es menor. Si C2 es menor a esta, a B2, ahora nos lo ponga en un color verde. ¿Vale? Únicamente estamos cambiando los colores y los criterios. Le voy a dar en aceptar. Y ahora, por ejemplo, aquí en el rango, está bien esta parte, si no me equivoco. Aquí esto básicamente quedaría igual. Y este otro, por ejemplo, lo modificaríamos a quedar al revés. Y ahora le vamos a dar en este color marrón. Entonces yo esperaría que esto al momento de darle a aplicar cambie y no cambió nada. Vale, entonces podría ser que aquí, por ejemplo, el error esté en que esto lo estamos dejando
fijo. Puede ser que esto lo necesitemos ahora libre. Y ahí está. Ujú. ¿Será? Únicamente vamos a hacer este cambio y vamos a ver qué está pasando. Que C2 sea mayor a... Aquí me parece que me equivoqué en los colores. Únicamente en esta parte. Y aquí está, chicos. Yo voy a dejar esto aquí únicamente para que lo puedan visualizar. Y ahora sí vamos a ver. Respecto a productividad, estamos viendo que Álvaro Ordóñez comenzó con 11.03 de métricas. A la siguiente semana subió a 15, a la siguiente a 17, a la siguiente a 20, a la siguiente a 23. Y en la última semana su productividad bajó más o menos, miren, exactamente 3 puntos, ¿no? 3 puntos base. En el caso de, por ejemplo, Arminda Hidalgo Mesa, vimos que comenzó con un puntaje de 5 de productividad, despegó a 10, después bajó a 9, bajó a 8, bajó a 7 y finalmente subió otro paquitín a 8, ¿vale? Entonces, detalles que tenemos que visualizar. Por ejemplo, aquí vemos que Ana Viveros en la penúltima semana, pues en realidad sus métricas no variaron respecto a la semana anterior. Igual en el caso de Camila Osorio, entonces aquí nos lo dan este formatito blanco y con letras con la fuente en color azul, ¿vale? Entonces esta es la forma en que quedó. Aquí ya notamos, por ejemplo, que si nosotros anclamos en este ejercicio que va haciendo una comparativa semana atrás, si nosotros fijamos, obviamente, si fijamos la columna, obviamente va a estar mal. Yo recordaba o creía, de acuerdo a mi lógica, que lo ideal era fijar las filas para que no hicieran como combinaciones de manera vertical, sino meramente horizontal, pero pues ya vimos que no es así. Y la forma en la que nosotros trabajamos es dejando todo esto libre, ¿vale? Aquí podemos apreciar que respecto a nuestra regla no existe, no pusimos, o bueno, por lo menos no puse, que esta sería la forma en la que debe de quedar, no existe ningún signo de pesos que se anteponga a la letra o al número, ¿vale, chicos? Entonces vamos a dar aquí unos segunditos, un minutito, dos, para que los demás lleguen hasta este punto. Y en cuanto lo tengan, porfa, pues levanten la manita, ¿vale? Levanten la manita para indicarme que ya está. Y poder continuar con esta última parte. Nos quedan unos minutitos, entonces creo que podemos ver de forma rápida esta última parte. Yo creo que sí nos da bien tiempo, ¿no? De terminar esta última parte con formas. Miren, si sigues por ahí, sí, está bien. Vale, muchas gracias.
Ya voy viendo varias manitas arriba. Vamos a darle unos tiempecitos. O si les parece bien, podemos... teléfono. Podemos dejar esta parte por aquí y la siguiente clase con más calmita vemos la parte de formas y saltamos a otros ejercicios únicamente para ver la parte de formas porque es algo que podemos personalizar, podemos hacer de manera bonita. Entonces creo que sí me interesaría que lo veamos con un poquito más de calmita, que les demos tiempo a personalizarlo, que incluso estos formatos los cambiemos y le demos un formato personalizado y pues ya de ahí saltar a usar la siguiente clase, las funciones sumar sí conjunto, promedio sí conjunto, contar, contara, contar puntos sí. Vamos a ver también listas desplegables. Vamos a eliminar de manera masiva valores duplicados. ¿Qué más vamos a hacer la próxima clase? No me acuerdo, pero son esos temas los que vamos a empezar a ver. Voy a ir buscando, de hecho he estado buscando bases cada vez más grandes, cada vez más robustas, que nos estorben los datos, de qué manera podemos trabajar en ellos, de qué manera los podemos simplificar y también empezar a ensayar con estas funciones como para entender, para irnos familiarizando, más que nada, irnos familiarizando cómo funcionan las fórmulas, de qué manera podemos trabajar en ellas, que no nos las tenemos que aprender, que simplemente basta con echar un buen vistazo a lo que Excel nos está pidiendo y darle exactamente lo que nos pide, de qué manera podemos trabajar para hacerlo dinámico, ir entendiendo un poquito más el entorno de Excel, cómo podemos irlo aplicando. Y finalmente, estas mismas bases que vamos a estar ocupando los días siguientes, las vamos a resolver ya más avanzado el curso con tablas dinámicas. Entonces, sí, probablemente regularmente dejo los temas de gráficos para cuando vemos tablas dinámicas, usamos gráficos dinámicos y ahí está. Pero creo que me interesa ahora especialmente en este curso, a modo de simplificar y presentar información, dedicarle a lo mejor una sesión completa a cómo personalizar gráficos. Entonces, para la siguiente clase, chicos, les encargo que descarguen unas 5 imágenes de lo que ustedes quieran en formato JPN y creo que es PNG. Esos formatos de imagen, descarguen unas 5 o 10 o si las tienen por ahí a la mano, ténganlas en una carpetita específica porque vamos a darle formato, por ejemplo, a las barras, a los gráficos de pastel y al fondo de la gráfica para hacerlos personalizados, para eficientar su trabajo, para dejar los cucos y dejarlos exactamente como ustedes quieren, chicos, ¿vale? Entonces, la clase pues termina formalmente aquí. Me quedo con los que tengan dudas. Y la siguiente clase vamos a terminar de hacer este último ejercicio. Ya nos faltó un pedacito de nada. La siguiente vamos a trabajar con las fórmulas que te comenté y con las imágenes, chicos. Entonces, porfa, tengan estas imágenes a la mano de los temas que ustedes quieran. Y pues es todo por hoy, chicos, ¿vale? Muchas gracias. 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 ¿De qué? Gracias, Cuau. Gracias a ti. Abby. Gracias. A ti. Gracias, profe. Cuídate. Muy buena la clase. Gracias. Gracias.